Cuéntanos esa historia de ese muy mal rato, de ese evento desastroso que no es de la Comic Con. La historia, digamos, resumida es que existía una Comic Con Lima. Hace unos años hizo el cambio de nombre a Comic Convention Latin America. Con ese nombre estuvo como 2 años, durante la pandemia incluso. Y nosotros participamos por primera vez en el año 2022, que fue bien, nos fue bien. Porque eran 3 amigos. Sí, eran 3 socios. 3 socios que estaban haciendo las cosas bien. Bien, ni tan bien, más o menos. Que cuando se hacía en el Jockey, se hacía mejor. En esa época se falleció en San Miguel, en el Arena 1, que el local no era lo más adecuado y la gente respondió. Yo creo... Miguel Chigogen. Tú puedes criticar el hecho de que sea una mala organización, eso lo puedes criticar, pero finalmente si los resultados son buenas ventas, a nivel económico igual te da. Igual yo no me quedo callado. Igual reclamé, se dijo lo que tenía que decir en su momento, esperando a que hubiera una mejor. Y con ese precedente participamos en la del 2023, ya no con 1, sino con 2 stands. Y ahí vino el riesgo que yo asumo mi error, diciendo que yo me equivoqué, me apresuré, mejor dicho, quizás por una cuestión de competitividad mal manejada de mi parte, de decir, si otras tiendas tienen 2 stands, ¿por qué no mandarme yo con 2 stands si para este punto tengo casi el doble de stock que tenía el año pasado? Entonces sí me da para llenar 2 stands. Y además que podía contratar más gente. Cometí ese grave error que fueron casi 10.000 soles, ¿no? Que podrá quizás para algún otro negocio no parecer mucho dinero, pero en el mundo en el que yo me muevo es una cantidad considerable y además no solamente es un dinero que se pierde, sino es un dinero que dejas de darle rotación. Lo que pasó fue que el evento se postergó con aires ya de cancelación. Finalmente sí se llegó a realizar, pero fue un evento muy pobre, fue un evento con mucho y merecido bullying mediático. Las 2 personas que reclamaron en ese evento que se realizó en el Chocolate, y él he comprado, he hablado muy bien con él. ¿Cuántos asaltos alquiló él? Él alquiló una más, su negocio es diferente al mío. Tiene una tienda física o una isla en el Jockey, entonces él tiene un flujo constante de ventas físicas, presenciales desde el término, que yo no tengo, porque nosotros vendemos principalmente por internet. Entonces a nosotros sí nos emociona, digamos, participar en eventos, o nos emocionaba, bueno, ya nos agita un poco la emoción todo esto, porque es nuestra oportunidad de, primero, que nos conozca gente que no nos conoce, que nunca nos va a comprar de manera virtual porque no compra presencial, y segundo, que gente que nos compra y le mandamos por delivery, por envío, pueda por primera vez presencialmente comprar. Es algo que es como un acontecimiento 1 o 2 veces al año para nosotros, y nos iba bien, pero con al final decidimos obviamente no participar por una cuestión ya de dignidad, porque sabíamos que el evento iba a ir mal y yo quería la devolución de mi dinero más que me ofrezcan alguna otra solución. Dicho sea de paso, me ofrecieron la devolución de mi dinero. Ahí está el video del TikTok que tú mencionas. Fue un video viral en su momento porque fue un desastre el evento. La gente grabó TikToks de que iba y realmente no había nada. Fue un evento que hicieron básicamente para justificar de que tenía que hacer. La gente que participó perdió dinero porque no vendió prácticamente nada, y los que no participamos perdimos toda nuestra inversión. Sí. Y habían TikToks que decían, apoyen a los que han alquilado para que compren porque ellos... Pero estos últimos 2 días, eso fue bien por la gente que lo hizo, que intentó apoyar a las personas que alquilaron los stands, pero realmente, estamos haciendo eventos, eso no te salva de nada, porque es como un, ok, cómprame una chapita para justificar que perdí 8.000 soles. No. Además que no estamos aquí considerando otras cosas, los pasajes, la comida, el contratar personal, y lo más importante probablemente después del alquiler es el inventario o el stock que tú compras para participar del evento. En mi caso, nosotros solemos comprar productos relacionados a los artistas que van a participar, que eso es otro mundo aparte, que son artistas que normalmente cancelan su participación. Lo de Drake fue rochoso, o sea, fue vergonzoso. El mismo Drake puso en su página, no voy a participar en la Comic Con, no sé por qué siguen poniendo mi nombre. Me están estafando. Los de están estafando a mí y están en el derecho de poder reclamar de que les devuelvan sus entradas. No creo que le hayan devuelto a nadie. En mi caso, a la gente que pedía su devolución de los stands le habrán devuelto un 15-20%, parcialmente algunos, y creo que a 1 o 2 le devolvieron total. En mi caso no me devolvieron ni un sol, que quede aquí grabado, porque tampoco nunca lo dije ante cámaras. En su momento no lo conté por miedo a represalia. Una época que casi nos lleva a la quiebra. Porque además no solamente es cuestión económica, es cuestión emocional. ¿Dónde fue lo que perdiste? Exactamente, en la Comic Convention Latin America, para no confundirla con la Coco Pongo Perú, para no afectarla, en alquileres fueron casi 9.000 soles, solo en alquiler. Y contando el tema del inventario y eso, que es algo indirecto, habrá sido al menos unos 2.000 o 3.000 soles más
más como mil. Fuera de el tiempo, porque me he tenido que transportar varias veces para poder reclamar mi dinero, como en el video del TikTok que tuve que ir a Arenales y estar ahí detrás, porque obviamente para alguien que es emprendedor el tiempo es dinero. Cuando comentaste en el grupo de que ibas a hacer todo esto, de ir a Arenales, porque tú lo seguiste, ¿él estaba haciendo toda una firma de autógrafos? Sí, lo voy a dividir, digamos, en 3 momentos importantes, presenciales, fuera de todo lo que ha sido virtual. El primer momento fue cuando fui a hacer mi reclamo con Oscar Caballén, que era digamos, el encargado de la Comic Convention para todo lo que tiene que ver con el alquiler de los stands. Ese fue el primer reclamo en el que está en el TikTok, en el Centro Comercial Arenales. O sea, eso fue antes de que se desarrollara la Comic Convention. Ellos lo que hicieron fue, con nuestra plata de la gente que pagamos los stands, para no perder a Mario Castañeda, que supongo que ya lo habían contratado. Mario Castañeda le pagaron un viaje, si estuvo de viaje a Cuba. Con nuestra plata. Con la plata de la gente. Sí, con nuestra plata. O sea, todo bien con ese pata ya, pero... Pues bien conchudos. Entonces lo que hicieron fue, como postergaron su evento y seguramente a Mario ya le habían prometido que venía a Lima y no les atracó la postergación, dijeron, hacemos un pequeño evento en el Centro Comercial Arenales donde él pueda firmar, donde podamos lucrar con él, porque nosotros no vamos a perder, ¿no? La Comic Convention no pierde, pero nosotros creo que han ganado. probablemente no. Pero sacaron siquiera a las migajitas. Entonces yo lo que hice fue ir a encararlo a este Oscar Caballén para que me diga cuándo me iban a devolver el dinero. Ahí está el video que graba, donde él dice, creo que un mes o mes y medio después de la grabación, que me iba a devolver y que ya había un cronograma, etcétera. En esa oportunidad me retiré y hubo todos esos medios probatorios y ahí quedó. Pasaron esos 2 meses, esperé incluso 1 o 2 semanas después de la fecha que le había prometido y como no cumplió, lo que yo hice fue tratar de contactarme con el dueño de la Comic Convention. En esa búsqueda de encontrar al dueño, llegué a ubicarlo en su departamento, en Surco. Entonces llegué a hablar con él y presencialmente él me prometió que sí me iba a realizar la devolución. Entonces que lo iba a realizar con los ingresos que iban a tener en la Comic Convention, porque según él le iba a ir espectacular y otros años habían tenido un montón de plata y les había ido muy bien. Un poco viendo que no me quedaba de otra, fui paciente y esperé. Una vez que comenzó me di cuenta que era un desastre, que no iban a ganar casi dinero y fui personalmente para poder hacer el reclamo. En la primera fecha no lo encontré, solamente hablé con uno de esos trabajadores, y para la segunda fecha inicialmente no lo encontré, pero ya fui decidido no solamente a reclamar dinero, sino a exponer el caso. Y lo que hice fue ir con un letrero diciendo que me habían estafado, que me devuelvan mi plata, con Jean-Pierre, con el compañero de la otra tienda, y en cierto momento por fin nos atendieron. O sea, eso lo hicimos para que nos atendieran, porque nadie nos atendía tampoco. A este acontecimiento derivó un acontecimiento violento por la parte del dueño de la Comic Convention, donde me amenazó de muerte. Dicho sea de paso, para esto ya me había amenazado antes por llamada telefónica. O sea, te llamó, te dijo que te voy a matar. O sea, yo le dije que ya me tenía que devolver días antes de eso y ya me había amenazado diciéndome que no, nos agarramos a balazos y no sé qué. Y en esta oportunidad, que inicialmente estaba más calmado, se puso iracundo cuando se enteró que yo estaba grabando todo. Yo no había dejado de transmitir en vivo toda la conversación que habíamos tenido, porque yo ya había venido transmitiendo en vivo desde antes. Como él lo abordamos con la conversación después, yo no dejé de transmitir. Entonces se expuso su verdadera cara, su cara violenta, su cara de conchudo, ¿no? Porque antes de eso era, somos empresarios nosotros dos, entiéndeme, te voy a devolver tu plata, yo no me voy a quedar con tu dinero, tranquilo, mira que nos está yendo mal, compréndeme, pero cuando termine con mi convention te voy a devolver, les he devuelto a los demás. Pero cuando se dio cuenta que se le estaba grabando, infinidad de cosas. Y todo eso lo pusiste. Se expuso hasta cierto punto, porque obviamente yo tuve que cortar la comunicación por temor a lo que me pudiera pasar, sin contar con que él además actúa con su seguridad al costado, no solo, los seguridades del evento, pero que son personal contratado por él. Simplemente me retiré. Se expuso no solamente mi caso, sino también el caso de muchas personas, y también por el lado de que ese evento, con él a la cabeza como tal, ojalá y espero, y voy a estar al pendiente de ello, que nunca más surja acá en el Perú, de prevenir a las personas de que puedan ser estafadas como me pasó a mí, ¿no? Que al final es compartir experiencia, no es hablar mal, compartir una experiencia real y tener pruebas de algo, no puede llamarse hablar mal de algo. ¿Cómo llegas a este personaje? En este caso, como yo ya había participado en el 2022 de Oscar Caballén, ya tenía el contacto en donde básicamente me dan el ofrecimiento. Ellos escriben. Claro, ellos te escriben, te dicen, ya estamos aperturando los stands para... No sé si en esa oportunidad me habrá escrito, o quizás yo habré escrito, no lo recuerdo, creo que fui yo, pero hay una convocatoria de marcas. Las convocan, le dicen los precios y tal, y pagan el 100% adelantado. No te... Eso los stands. O sea, pagan completo. Completo, aunque falte medio año para el evento. Pero no te hacen un contrato. Supuestamente te lo van a dar, pero tienes que esperar hasta cierta fecha para la firma del contrato. Que también es error, obviamente, de parte de nosotros, de los feriantes, por no exigir el contrato al momento del pago, inmediatamente. Si lo hubieras denunciado, ¿tú crees que hubiera procedido? Porque no hubo una denuncia formal, nada. Aquí en el Perú, la única forma de ganar en un caso así sería hacer una demanda colectiva, o unirse con varias personas afectadas y todos juntos contratar a un abogado y llevar el caso hasta las últimas en conjunto.
costo, porque mientras más gente está estafada, más peso tiene. El problema está que aunque se trató de hacer de esa manera, lamentablemente no se logró. Económico también. No solamente económico, sino que la gente tuvo esperanza en igual participar del evento y recuperar algo. Prefirieron ir por el camino más fácil. Tampoco los puedo culpar porque al final es decisión de cada uno. Los eventos en general se han desprestigiado un poco a raíz de eso. Lógicamente les ha salpicado un poco a todos, sino también porque es un esfuerzo adicional que uno tiene que hacer para participar. Tendría que ser algo muy, muy llamativo. No quiero tampoco pecar de creído al decir esto, no es porque mi marca sea súper... Tampoco me creo que sea la mejor marca.